amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer tutorial que hago en el canal. La verdad es que desde hace rato quería hacer una especie de masterclass para ustedes, para que pudieran entender el tarot de una manera gratuita. Igual quiero recordarles que en el link de la descripción de este video va a estar mi Patreon, donde tengo las clases mucho más a profundidad del tarot, de la cual vamos a hablar a continuación. Pero bueno, el día de hoy vamos a centrarnos en cómo empezar a leer las cartas. Es sobre todo un video para las personas que estén apenas empezando en el mundo del tarot, en el mundo de las cartas. Así que es una guía, es un video guía para todas esas personas que no sepan por dónde comenzar, o que tengan muchas dudas, o que quieran saber más o menos cómo pueden limpiar las cartas, cómo pueden barajear las cartas, cómo pueden todo esto. El mundo de las cartas es muy extenso, entonces voy a tratar de englobar en un video la información más importante que deberías saber para comenzar a leer las cartas. En este caso vamos a empezar a ver cuáles son las cartas que puedes comprar, cuáles son las cartas que no debes comprar al principio, cuáles o de qué manera podemos empezar nosotros a leer el tarot, y también a enseñarles a otras personas a leer el tarot. Entonces, vamos a comenzar con que todos podemos leer el tarot. No es un mito ya, o sea, yo creo que es algo que se está abriendo y expandiendo la información del tarot y la información de lo beneficioso que puede ser para nuestra vida, ya sea de manera predictiva o de manera terapéutica. Yo siempre opino que es mejor el tarot de manera terapéutica. Ahora bien, voy a comenzar con las bases de qué es el tarot, y luego vamos a pasar a por qué el tarot en realidad se dice que es predictivo, ¿no? Entonces, el tarot son una serie de cartas. En este caso, el tarot de Marsella y el tarot de Rider-Waite se dividen en 78 cartas, 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Entonces, los 22 arcanos mayores son los que se conoce desde hace muchísimo tiempo. De hecho, desde el tiempo de los egipcios se dice que dentro de las pirámides están los 22 arcanos mayores gráficamente dentro de la pirámide, de la gran pirámide en este caso. Sin embargo, bueno, eso no lo podemos saber, es un mito, y a menos de que aparezca algo que sí demuestre que eso estuvo allí. Ahora, esos 22 arcanos mayores se conocen desde hace muchísimo tiempo, van desde el loco hasta el mundo, o desde el mago hasta el loco. ¿Por qué lo digo de esta forma? Pues que, déjame buscar la carta del loco. Hay personas que opinan que el loco es la primera carta, y hay otras personas que opinan que el loco es la última carta. Ahora, yo la pongo de última. ¿Pero por qué yo la pongo de última? Porque, bueno, en mi curso de la ley del uno, que es estos 4 libros canalizados por estos 3 personajes, bueno, estadounidenses, que lograron canalizar una energía bien importante, dicen, esta energía dice que el loco en realidad es el libre albedrío que nosotros tenemos, o que eso es lo que significa. Ahora, en esta clase no me voy a extender en darles a ustedes el significado como tal de cada carta, o sea, lo que significa la vestimenta, el perrito, que esté en el abismo, la vara. No, me voy a ir más bien a lo general, porque si no vamos a durar acá muchísimo tiempo, y la idea no es esa. La idea es que ustedes se vayan con una información bien concisa para aprender a leer el tarot lo más rápido posible. Entonces, quiero recordarles que el tarot tampoco se lee de la noche a la mañana. De hecho, se aprende todo el tiempo, se aprende. Aunque tú seas un máster del tarot, incluso vas a seguir aprendiendo el tarot, porque la simbología es extremadamente extensa.
extremadamente extensa. O sea, no hay un solo significado ni una sola forma de leer el tarot. Entonces, si estás acá como para ver cuál es la forma correcta, pues te digo, amigo, no hay ninguna forma correcta en específico de leer el tarot más la que tú le puedes dar, o sea, el significado que tú le puedes dar a la carta. Entonces, volviendo a lo de loco y lo que quiere decir Ra, en este caso la energía canalizada por estos tres personajes. Pueden encontrar los libros como La Ley del Uno, están totalmente gratuitos en la página de LL Research, o sea, L Research. Y en el libro número 4 se habla del tarot. Igual yo tengo los cursos donde lo simplifico en mi Patreon por un costo de ahorita está en $2.5. Bueno, entonces, dice que el loco representa el libre albedrío o la elección, lo que vendría a ser la elección de nosotros, ya que para nosotros poder pasar a otra dimensión o a la cuarta dimensión que dice Ra en este caso, nosotros tenemos que hacer una elección, nuestra alma, por así decirlo, para pasar al siguiente nivel. Entonces, el loco representa esa carta como tal. Y bueno, cada una de las cartas del loco es diferente. De hecho, aquí yo también tengo el tarot de Marsella. En este caso no me voy a extender tanto en cuál es el correcto, si el de Rider White o el de Marsella. Lo que yo les puedo decir o lo que yo les puedo indicar desde un inicio es que se compren el tarot de Rider White. Yo al principio, les voy a ser sincera, no quería comprarme el de Rider White porque yo decía que el de Marsella era el original, ¿no? Y aún así las cartas son bien complejitas, o sea, no son cartas gráficamente fáciles de entender, incluso no son cartas tan bonitas gráficamente, o bueno, para mí, y sí se me hizo bastante complejo aprender de las cartas de Marsella, pero a lo largo del tiempo, cuando ya me puse de serio con lo del tarot, me tuve que comprar el de Rider White. Y miren, amigos, la verdad, se me abrió un panorama de visualización con este tarot de Rider White, porque me encanta tener otros tipos de tarot. De hecho, acá tengo guardados el de Osho. Aquí tengo el de Osho. Tengo guardado el de Stranger Things. Tengo guardado este que también es una belleza. Y todos esos tarots que venden, que son súper bonitos y súper lindos, van guiados de la mano del tarot de Rider White. Entonces, no comprarás un tarot de Rider White cuando quieres aprender el tarot y cuando estás emprendiendo en una carrera, sobre todo que tenga que ver con las cartas de tarot, sería pues ir al contrario de la corriente. Entonces, pues no lo recomiendo, sí les recomiendo que lo compren en algún punto de sus vidas. Es un poco costoso, puede ser, sí. A mí me costó $25, pero lo compré en una librería, o sea, no lo compré como original en la página que es, sino que lo compré de la mano de otra persona. Entonces no sé cuánto está originalmente, pero a mí me costó eso. Entonces, ahora sí, empezando con las cartas del tarot, yo me guío muchísimo, como digo, de estas canalizaciones, porque fueron las que me hicieron comprender el tarot más allá de las simples cartas de adivinación, ¿no? En este caso, yo lo veo, Pretty Tarot, lo veo como que cada astro se alinea. Acuérdense que todos somos energía, ¿no? Entonces, si yo decido sacar ciertas cartas, por ejemplo, si yo decido barajear las cartas, ahorita vamos a hablar de cómo barajeo y todo eso, así que quédense viendo. Si yo decido sacar esta carta es porque la energía se alineó para que esta carta saliera, al igual que esta, al igual que esta, al igual que esta, ¿no? Entonces, cada una de estas tiene un significado. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer yo para entender y comprender que esas son las cartas que de verdad necesitan salir? Esta es una pregunta bastante compleja porque tú lo debes sentir. El tarot se trata muchísimo de la intuición. Yo creo que el 80% del tarot se trata de la intuición. Eso no quiere decir que los significados que estén en los libros sean de mentira o falsos. Para nada. De hecho, son una guía
bastante importante y hay muchas veces que dentro de una lectura de tarot yo decido sacar el libro y leer el libro en vivo porque se me hace mucho más cómodo darle la información directamente del libro que de mi boca. Eso es cuando, pues, algo en específico, cuando sucede algo en específico dentro de la lectura que yo decido, pues, leer las cartas o leer en una carta en específico, por ejemplo esta, el 9 de oros. La decido leer desde el librito y no, pues, intuitivamente nada más. Ahora bien, ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo siento? Intuitivamente, cómo usar la intuición en este caso para el tarot, porque yo estoy segura que la mayoría de ustedes ya han visto algún tipo de clase antes de tarot y que les dice, bueno, tienes que guiarte muchísimo por la intuición, pero muchas veces no nos guían o muchas veces no nos determinan el camino, por así decirlo. Entonces, para saber si estas cartas son las verdaderas, lo primero que hay que hacer es sentirlas. Si no entiendes la historia para nada, a mí me ha pasado muchísimo que hay una persona que no se quiere leer las cartas, pero las amigas o el novio la obliga o le obliga y las cartas se bloquean. Yo no puedo ver la historia, no la entiendo, no la comprendo, no tiene sentido para mí, porque recuérdense que esto es una historia, pero eso hablaremos después. Se bloquea para mí, yo no entiendo la historia, no entiendo qué me quieren decir las cartas, a pesar de que yo me sepa el significado de todas las cartas, no entra el mensaje. Entonces esa es una de las cualidades. Otra de las cualidades es que me siento muy mal con la lectura de las cartas. Por ejemplo, me empieza a picar demasiado el cuerpo o pues empiezo a sentir que las cartas no van, simplemente no van. Ya sea, mira, puedes sentirlo de todas las formas posibles. Un mal olor muy fuerte, un sentimiento muy grande de fatiga, dolores fuertes de cabeza o que el mensaje simplemente no es. Hay gente que es simplemente vidente y lo siente de una manera muy fuerte. Y además hay personas que también tienen la cualidad o la bendición, diría yo, de poderse comunicar con sus guías de una forma muy rápida, muy fácil, y que ellos mismos les diga o les digan que no, que esa no es la lectura, que la vuelva a sacar, o en este caso que la haga otro día, o que la haga, o que todavía no la haga, no haga esa pregunta, porque no la va a responder. Muchas veces suele suceder que porque suele suceder, o sea, no es algo que sea un misterio, que yo saco las cartas, las recojo, las barajeo y vuelven a salir las mismas cartas. Si vuelven a salir las mismas cartas, no recomiendo volverlas a barajear, porque si salen es por algo y en algún momento te va a salir algún mensaje que tenga que ver con la lectura de cartas que estés sacando. ¿Me explico? Entonces, no recomiendo volverlas a barajear constantemente porque te va a salir el mismo mensaje, porque te va a salir las mismas cartas, porque te van a salir cartas o si no son las mismas, muy parecidas y el mensaje va a ser igual. Entonces, no lo recomiendo, sinceramente. Lo que sí recomiendo es empezar a meditar más con las cartas. Yo soy una persona que no le gusta para nada meditar, entonces comprendo muchísimo a las personas que les cuesta concentrarse en una lectura de tarot. Pero, por ejemplo, si esta lectura me está mandando a mí a observar más allá, voy a tener que quedarme viendo las cartas. Voy a tener que quedarme escuchando lo que me quieren decir. Es bien importante que cuando uno comience a leerse las cartas, tenga un cuadernito. Un cuadernito donde pueda escribir lo que le salga. O sea, la verdad, un cuadernito como sea, del tamaño que sea. Puede ser un cuadernito como este y uno empieza a escribir pues lo que uno va leyendo, sobre todo a uno mismo, no al otro. Cuando uno se empieza a leer uno mismo es como empezar a analizar tus sueños. No sé si alguna vez ustedes lo han hecho, que hayan escrito sus sueños. Eso tiene que ver muchísimo con el inconsciente. Y las cartas del tarot también. Mágicamente no te va a venir la información. La información ya está, solamente que está en tu subconsciente.
Entonces la idea es sacarlo con las imágenes. Y cada una de estas imágenes va a evocar algo. Entonces, ya que pasamos con la intuición y donde digo que la mayoría de la información viene a través de la intuición y no viene del librito, voy a pasar a explicarles cómo pueden hacer ustedes para empezar. ¿Cuál es el inicio, ¿no? El start, el punto de inicio para ustedes? Yo les recomiendo empezar con los arcanos mayores. Yo empecé con los arcanos mayores de Marsella. Fue un mundo, la verdad que fue un mundo, porque si ven las cartas, pues son bastante medievales, o sea, no son cartas muy modernas, sino más bien son cartas muy antiguas. Estas cartas aún así están restauradas, pues, porque las cartas originales de verdad que no se entiende nada, ni papa, de lo que tratan de mostrarse. Entonces yo les recomiendo empezar con los arcanos mayores, que bueno, los arcanos mayores, sí les voy a decir de una vez, sí significa o tienen significados mucho más profundos que los arcanos menores, porque dice que los arcanos mayores son, por así decirlo, la energía más importante, más fuerte, y quieren decir evoluciones espirituales de la persona que está preguntando, o se refieren solamente a evoluciones espirituales. Ahora, ¿qué pasa si yo comienzo con todas las cartas? Va a ser un poco más complicado, va a ser un poco más complejo, porque a la hora de que se te mezclen las cartas, por ejemplo, te sale el Rey de Espadas, que es un arcano menor, o te sale el 4 de copas, por ejemplo. Mira, vas a tener que tener el librito al lado, porque esto va a costar mucho de entender. Y más si tú no estás familiarizado o familiarizada con las cartas de Rider-Waite. Esto va a ser muy difícil para ti de entender. O sea, estas 4 copas y la flor. Otra cosa que va a ser sumamente difícil de entender son los libros más pesados, más densos del tarot. En este caso, La Vía del Tarot. No es un libro que yo recomiende, que es el de Jodorowsky. No es un libro que yo recomiende para personas que están apenas comenzando, porque va a ser demasiado difícil de entender. Y yo lo empecé a leer un año después de yo aprender a leer el tarot. Y la verdad es que sí, hay muchísimas cosas rescatables de ese libro, como hay cosas que también uno debe mantener para uno mismo, ¿no? Al final uno aprende el tarot con su propia visión. Yo solamente soy acá una herramienta que ustedes pueden utilizar para emprender este viaje de aprender el tarot, y pues luego usarlo a su manera. O sea, luego usar esto que les estoy diciendo pues a su modo. Entonces, bueno, eso sí les recomiendo, empezar a leer el tarot con los arcanos mayores primero, y luego pasar a las cosas más mundanas, ¿no? A las acciones terrenales, por así decirlo, que son los arcanos menores. En este caso, pues, estos tipos de arcanos. Me gusta el tarot de Rider-Waite porque ya están, pues el gráfico es diferente, es un gráfico que es mucho más amigable y además tiene una historia, salen muchas cosas interesantes acá, que por ejemplo el tarot de Marsella, que es diferente, que no tiene historia, no solo es la copa. Y bueno, sí tiene sus detalles, cada uno tiene sus detalles, que lo explica muy bien en el libro de la vida del tarot, por eso la nombré. Pero bueno, pues si estás empezando, sí te recomiendo más con el tarot de Rider-Waite. Entonces, voy a quitar estas cartas de acá. Y vamos a empezar ahora sí a cómo podemos comenzar. Bien, cuando uno empieza una lectura de tarot, ¿cómo la empieza? ¿No? Primero colocando el tarot. Eso es lo primero que debemos saber, colocar el tarot. Entonces, hay millones de diferentes formas en las cuales uno puede leer el tarot. Por eso es importante que uno siempre esté en la práctica, porque de la práctica nace una buena lectura de tarot. Entonces, la limpieza. Vamos a pasar con la limpieza. Yo, la verdad, hay gente
que limpia el tarot ordenándolo. O sea, desde el loco hasta la última carta de los arcanos menores. En este caso hay gente que utiliza las copas de último, el oro de último, bueno, ya depende de cada quien. Las espadas de último. Pero bueno, hay gente que ordena todas las cartas y luego las chuflea. Y bueno, a mí la verdad es que entre sesión y sesión se me hace muy difícil. O sea, es como no voy a estar ordenando todas las cartas entre sesión y sesión si tengo una sesión en 5 minutos. ¿Me explico? Entonces, lo que hago simplemente es a veces limpio las cartas con incienso, les paso el incienso. De derecha a izquierda significa algo y de izquierda a derecha significa otra cosa. Ya depende de cada creencia, ¿no? Y de cómo ustedes se guíen. Yo la limpio de izquierda a derecha, lo limpio yo. Y de forma circular lo voy pasando como si esto tuviera chakras. Desde el número 7 hasta el número 1, que es el raíz, desde corona al raíz. Y luego limpio de esta forma y luego lo limpio alrededor, ¿no? Ya depende de ustedes y de la forma en la que ustedes quieran o aprendan a limpiar el mazo. Si ustedes tienen otra forma, pueden dejarlo en los comentarios para yo, o para que cada uno comparta la forma que tiene de limpiar el mazo. En este caso, bueno, yo lo limpio de esta forma. Hay gente que las barajea y las limpia barajeándolas. A mí me encanta esa forma. Hay otra gente que prende velitas. Hay otra gente que medita antes y que enfoca su intención en las cartas, lo cual me parece algo bellísimo. Pero como siempre digo, no tengo mucha paciencia para meditar. Yo sé que es una debilidad, pero bueno. Ahora sí, pasando a lo que sería el chufleo. ¿Bien? El chufleo es bien importante porque hay gente que sí permite que le toquen el mazo. A mí no me gusta. A mí no me gusta que nadie esté agarrando el mazo y que lo esté dividiendo, o que esté agarrando el mazo y le ponga su energía, porque este es mi mazo y yo comprendo los mensajes que tiene mi mazo. Ya me ha pasado que lo han agarrado personas que no quieren que les lea el tarot, inconscientemente, obvio, porque no lo van a decir nunca. Les va a costar mucho decirlo. Pero hay gente que me agarra el tarot, o que al principio me agarraba el tarot porque pues errores de míos cuando comencé, pero ya depende de cada uno. Pues hay gente que sí le gusta que se traspase la energía al mazo, pero bueno, a mí no me gusta personalmente, pero si a ti te gusta, bueno, adelante. Bueno, hay varias formas de chuflear, por ejemplo, dividiendo y escogiendo. Hay gente que la divide en 3, en 4, en 5, en el número que a ti te suene, en la mitad. O sea, de verdad hay muchas formas de dividirlo. Ya depende de la práctica de ustedes. A mí no me gusta tanto la división, a menos de que yo sienta que debo dividirlo. Por ejemplo, yo cuando hago el horóscopo, bueno, esta es mi forma de chuflear, que es como, no es tan casino, porque el casino, digamos, es más, te dobla más las cartas. Yo no soy muy fan del casino, que es como más o menos así. Yo soy más fan de hacerlo pues de esta forma y luego punto. Entonces, si estoy por ejemplo haciendo el horóscopo, me gusta dividirlo de esta forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estoy preguntando por Tauro, entonces escojo esta, me resuena esta para Tauro. Entonces, como me resuena esta para Tauro, voy a sacar esta y empiezo a sacar carta por carta, ¿no? Bien, eso en la manera de chuflear. Hay otras formas de chuflear, claro que sí, como por ejemplo mezclándolas en la mesa. Para eso sí te recomendaría poner un mantelito abajo, porque si las chufleas en las mesas y está sucia, tus cartas van a terminar horribles, porque se van a marcar, se van a rayar, van a terminar con mucho daño. Entonces pues no lo recomiendo para nada. Pero bueno,
y la forma de sacar las cartas. En este caso, si ya chufleaste, si ya barajeaste, yo lo que hago es esto. No sé si se entiende, pero la que salga va a salir en algún momento una volando o dos, y las voy colocando en orden de salida, de izquierda a derecha. Esa es mi forma. O hay gente que, por ejemplo, ya las barajeó y simplemente lo que hace es sacarlas de esta forma. ¿Me explico? También es válido. O sea, todo es válido a la hora de tu comodidad y de cómo tú lo sientas correcto. Y bueno, obviamente de tus creencias y de quién te enseñó a leer las cartas. Ahora bien, luego de yo sacar las cartas y de chuflear las cartas, por ejemplo, me salieron estas tres, ¿ok? Yo coloco también el back, o sea, el fondo de las cartas, lo coloco acá. Y el back casi siempre significa el tema del cual yo voy a hablar, o lo que no estoy viendo, pero es algo importante que debo ver. Eso me va a indicar el back, por lo menos para mí. Ahora bien, yo siempre voy a leer mis lecturitas de 3 cartas. Ustedes se pueden reír y lo que sea, porque hay gente que hace tiradas. Yo no recomiendo hacer tiradas si estás comenzando. ¿Por qué? Porque las tiradas son muy específicas. O sea, es una carta, va a significar esto. Otra carta va a significar lo otro. Y no te da tiempo de ampliar la tirada. O si no sabes de tarot, te va a costar muchísimo interpretar si esta pregunta es así o asado. Porque hay veces que hay, por ejemplo, me salen estas cartas y yo sé que esta no va acá, sino que va aquí. Y lo sé porque son pocas cartas. Ahora imagínate que yo tenga 27 cartas sobre la mesa. Esa es una persona que obviamente ya ha leído muchísimo el tarot y sabe que las cartas van así. ¿Por qué lo sabe? Por lo que expliqué al inicio, por la intuición. Y porque sus guías le han dicho, o porque ya sabe muy bien en qué momento cambiar o intercambiar las cartas. A mí me ha sucedido, claro que sí, que he querido cambiar, por ejemplo, el orden, que estaba acá o estaba acá. Tipo, yo lo intuyo de esa forma. Entonces así lo dejo y así empiezo a leer. Ahora bien, la lectura como tal de las cartas, ¿cómo es? Esto es lo más, digamos, importante. Esta es la parte más importante del video porque es la parte donde está, digamos, pues lo más importante. Ay, hay un gato que parece que está matando ahí. What? Bueno, ok. Lo más importante. ¿Cómo leo las cartas? ¿En qué orden? Las cartas se leen de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nosotros leemos las cartas, ¿no? Las primeras cartas que se conocen estaban, pues, en francés, si es que queremos hablar del de Marsella. Entonces, fíjense acá. Este número no se escribe así, ustedes lo saben. En este caso es el 9. El 9 no se escribe así, se escribe 1X. Pero en el caso del tarot, ¿por qué se escribe de esta forma y no se escribe 1X? Se escribe de esta forma porque siempre se suma. Es sumativo. El tarot siempre va a ser sumativo. Entonces, y además el título está pues se lee de izquierda a derecha. Siempre va a ser sumativo, o sea, nunca se va a restar. Porque el 1X, o sea, tú restas 1 menos X, 9, ¿no? Entonces, o sea, en números, en este caso romanos. Pero este número obviamente está muy mal escrito, pero es sumativo, o sea, siempre va a ser sumativo, nunca se va a restar. Entonces tenemos acá 5 más 4, ¿no? Y eso nos daría el 9. No se escribe así porque, bueno, la persona que sepa de números romanos sabe que se puede estar nada más 3i. Y bueno, ya hay como, están otras formas de escribir el 9. Entonces,
Sabemos que se lee entonces de izquierda a derecha por esta información, por los títulos y por pues, los números, ¿no? Que siempre van a ser sumativos y nunca se van a restar entre sí. Ahora bien, la lectura de las cartas yo la hago de izquierda a derecha porque inicio con pasado, presente y futuro. Ahora, 3 cartas nunca van a ser suficientes. Obviamente, pues nosotros podríamos quedarnos en una lectura de tarot horas y horas y horas y horas. O sea, demasiado tiempo. Y observar y seguir observando cosas. O sea, como nunca paras de observar cosas cuando estás aprendiendo a leer el tarot. Entonces, por ejemplo, me sale la emperatriz y hay veces que puedo observar de más la corona o puedo observar de más el bosque. Entonces, por ejemplo, acá me están diciendo el espíritu o donde más quiero centrarme yo es en el vestido y en la corona. Entonces esto me indica que hay personas que tienen una energía femenina que está despertando dentro de este video. Además, también me pica un poco lo que vendría siendo la garganta. La garganta nos recuerda al chakra número 5, que es pues el chakra garganta. Y nos habla sobre la comunicación y sobre la forma que nosotros tenemos de expresarnos, que es algo bien importante también, a un tema que yo quiero retomar o tomar en un podcast que haga en mi Patreon, sobre los chakras y el tarot, porque hay muchas veces que nosotros nos duele, nos pica o se nos da una señal por medio de un chakra y no tenemos ni idea de qué significa. Entonces es importante también tenerlo en cuenta, que los chakras, todo va a tener algo que ver, ya sea una canción que te resuene, ya sea la nariz que te pique, ya sea las manos que te piquen, ya sea que tengas que oigas algo, observes algo en las ventanas o donde sea que estés leyendo el tarot. Ahora, en este caso, por acá tenemos el sufrimiento, una persona que ha sufrido mucho o que ha pasado por mucho y que él está buscando del tarot para, digamos, tomar de la mano y aprender y tener, bueno, obviamente agarrar fuerza, agarrar el equilibrio que necesita para entender su vida y entender por qué sufrió y por qué debe o quiere dejar de sufrir. Entonces, eso por este caso vendría a ser una interpretación de una lectura. Por acá tenemos el caballo de espadas volteado, nos habla de la comunicación. Nuevamente, nos habla de querer dar un mensaje, de querer enviar un mensaje. Entonces, si estás viendo esto porque quieres también empezar tu canal de YouTube de tarot, si estás viendo esto porque quieres empezar a leer el tarot a tus amigos o quieres tener un negocio nuevo de tarot, pues todo esto, obviamente este video espero que sea de muchísima ayuda. Ahora prosigo con la lectura. En este caso, yo me enfoco muchísimo en lo que son los colores, las energías. Todo eso va a contar. No, como digo, no me voy a entrometer demasiado en el significado de cada carta, porque si me entrometo estaría acá muchísimo tiempo. Entonces voy a tratar de resumirlo. Cada carta yo la observo por su color. En este caso el amarillo tiene cierto significado, depende de las creencias también. Puede significar riqueza, puede significar estabilidad, puede significar salud, puede significar también sabiduría. Entonces todo eso depende. Obviamente acá la emperatriz es una energía femenina, nos está viendo, lo que significa que es una energía que está en presente, no es una energía que está ni en futuro ni en pasado, es una energía que está observando lo que está sucediendo directamente. Es una mujer que está, por así decirlo, rodeada de color rojo, que también significa pues valentía, seguridad. Bueno, cada color significa algo, depende de cada creencia, tampoco me voy a extender en los colores. Y bueno, por acá tenemos esta carta que tiene un fondo negro, que tiene las espadas, que tiene una persona que está preocupada, que duerme en una cama con unos jeroglíficos. Tenemos acá la energía de la fuerza, que está viendo hacia el pasado, está controlando, por así decirlo, una energía que está hacia el pasado, ya que está viendo hacia el lado izquierdo.
Y por acá tenemos, esta persona está hacia el lado derecho, lo que significa que está preocupada por el futuro. No está preocupada por el pasado, es una ansiedad. O sea, esta persona tiene, por así decirlo, ha sufrido de ansiedad o tiene ansiedad. Entonces, de esta forma nosotros vamos deshilando, por así decirlo. Nosotros tenemos un nudo, se nos aparece un nudo y tenemos que ir viendo lo que significa cada hilito que estamos sacando. Y bueno, vuelvo a decirlo del cuaderno. Es muy importante que la persona a la que tú le vayas a leer tenga su cuaderno. ¿Por qué? Porque esta es la forma, digamos, física que tienes de testear si lo que dijiste sucede o no sucede. Ahora, al principio del video les hablé sobre el tarot terapéutico y el tarot predictivo. ¿Cuál es la diferencia? El tarot predictivo es para saber qué es lo que viene, el porvenir, el futuro. No se centra tanto en lo que vendría a ser en la evolución espiritual de esa persona, que es lo que hace el tarot terapéutico. Además, el tarot terapéutico me gusta mucho más, bueno, personalmente, porque yo siento que pues el origen del tarot va muy de la mano con esto. Ay, espérense, que tengo hace un sol muy lindo y justamente se está marcando acá en las cartas. Bueno, el tarot terapéutico se centra también muchísimo en lo que es la evolución del ser humano como tal. Entonces, cada evolución va a ser diferente, cada creencia va a ser diferente, cada buena suerte, mala suerte, no lo sé, depende de cada persona. También la persona que esté leyendo el tarot se carga muchísimo de energía, le da mucho sueño, es normal, es común que te dé mucho sueño. Por eso es bien importante también tener las formas de nosotros protegernos. Hay personas que dicen que se ponen algo que le tape la cabeza, o sea, algo que le tape el último chakra, en este caso, es mi entendimiento. Entonces, es bien importante que pues tú escojas una forma de protección. En este caso yo soy católica, entonces yo tengo mi rosario, yo tengo mi crucecita, tengo pues fotos de la Virgen y cosas así. Pero por ejemplo, si eres una persona con otras creencias, ya sea creencias cristianas, por así decirlo, también tiene sus otras formas de hacerlo, ya sea orando y llorando. No sé qué otra forma tengan los cristianos, pero bueno, depende de cada creencia. Igual si eres santero, yo creo que los santeros son los que se ponen como un gorrito en la cabeza. Y bueno, ya depende de cada uno. Pero sí es importante eso, que ustedes se cuiden y que cuiden pues el espacio. Entonces, esta persona debería tener un diario, un cuaderno, tú también, para observar qué significa y sobre todo sacar las cartas otra vez o tomarle foto. Yo lo que hago es tomarle foto y le pongo abajo la descripción. O sea, le tomo la foto que sí con Instagram y digo, problema con mi mamá. Y entonces la vuelvo a ver tiempo después, leo lo que escribí y leo como las conclusiones a las que llegué y puedo observar dentro de la foto otras cosas, porque obviamente es otro tiempo, otro momento, ha pasado las semanas, han pasado los meses y el significado puede variar. Y tú dices, oh, pero pasó esto. Entonces esta carta me indica lo que iba a pasar, que era esto, que sucedió justo en ese momento. Por eso digo que es buena idea que ustedes pues lean lean lo que ustedes han escrito, sobre todo de las lecturas de cartas. Es bien interesante, además es un labor que yo siento que todos debemos tener, porque las cartas o sea, para mí no solamente es el predecir las cosas, ¿no? Ya cuando uno empieza a leer las cartas se da cuenta que va más allá y que es una evolución y que no solamente es una, pues, como algo
aleatorio, ¿no? El hecho de que salgan las cartas como salen, sino que más bien es un aprendizaje. Todas las cartas que salgan van a ser un aprendizaje. Entonces, bueno, chicos, no sé qué más así recomendarles a ustedes para empezar a leer las cartas. Pero, bueno, tengo TikTok donde ustedes me pueden seguir y donde ustedes pueden ver más o menos algunos tips, algunos tutoriales. También tengo, bueno, mi Patreon, obviamente, donde tengo podcast, las clases de la ley del 1, que son mucho más extensas que esta clase. Y también tengo, bueno, Instagram, Facebook, me pueden seguir en las redes sociales que ustedes más utilicen. Y también tengo, ahorita estoy haciendo lecturas, entonces si ustedes quieren, pues adelante, pueden hacerse sus lecturas conmigo y agendar la cita para las lecturas. Así que bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias por quedarse hasta este punto del video y nos vemos en otro video. Bye.